Hace días que rezas por un difunto cremado, y desde aquella mañana en que abriste la urna por primera vez, una pregunta vuelve cada vez que te arrodillas. Tu oración, esa que repites antes de dormir, ¿llega a algún sitio donde algo pueda recibirla? Falta menos de una semana para el miércoles 24 de junio, fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, una de las 3 natividades del calendario. Y existe una gracia concreta que el precursor otorga ese día del año a las almas cuyos cuerpos pasaron por el fuego. Santa Teresa de Jesús la conoció, la enseñó con detalle a sus monjas, y todo lo que vas a oír depende de que entiendas por qué se otorga. Esa gracia tiene una fecha exacta, y la fecha está muy cerca. Mira tu calendario antes de seguir oyendo. Miércoles 24 de junio, queda menos de una semana. Debajo de la primera pregunta hay una segunda más callada, esa que llevas sin atreverte a formularla desde el día de la cremación. Si tu difunto fue entregado al fuego hace 3, 5 o 20 años, ¿llegas tarde para él o este miércoles 24 es todavía tu día? Antes de seguir, escribe en los comentarios estas palabras como tu propia oración. San Juan Bautista, alcánzame la gracia del 24 para mi difunto cremado. Hazlo ahora porque ese gesto es el primer eslabón de una cadena que Santa Teresa de Jesús dejó escrita hace 450 años para los que saben todavía leerla entera. Cada palabra que escuches descansa sobre la inferior y la última cobra sentido cuando han pasado las demás. El miércoles 24 de junio cae este año en mitad de la semana. Y eso tiene su peso. Las grandes fiestas que caen entre semana se viven con una intensidad distinta a las que caen en domingo. En domingo el alma ya viene preparada por la misa dominical. En miércoles hay que detener el día a la fuerza, salir del trabajo o del cuidado de los nietos para entrar en el templo. Esa interrupción del ritmo cotidiano es lo que distingue una fiesta de primera categoría de una memoria menor. Y la Natividad de San Juan Bautista es fiesta de primera, una de las únicas 3 que la Iglesia celebra como nacimiento. La primera es la del Señor, el 25 de diciembre. Luego viene la de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre. La del precursor cae el 24 de junio. Conviene detenerse en lo que significa esa elección de la Iglesia. De todos los santos del calendario, solo de esos 3 se celebra el nacimiento. Del resto se celebra el día de su muerte, su entrada al cielo, su dies natalis en el sentido espiritual antiguo. La razón es teológica y muy concreta. Solo se celebra el nacimiento de aquel que vino al mundo ya santificado. Cristo encabeza esta lista, por unión hipostática con la divinidad. La Santísima Virgen María entra en ella por privilegio único de la Inmaculada Concepción. San Juan Bautista, por una gracia particular que recibió en el seno de Isabel cuando la Virgen entró en aquella casa de la montaña de Judá. Eso ya quedó dicho en el Evangelio de Lucas, y ahí lo dejaremos sembrado por ahora. Lo importante para lo que nos ocupa hoy es entender que esa gracia que el Bautista recibió antes de nacer sigue operando en su fiesta cada año sobre almas que la Iglesia entera designa de manera particular ese día. Entre esas almas, una categoría concreta tiene en el precursor un intercesor especial, las almas cuyos cuerpos pasaron por el fuego. Ahí está el motivo de que pongas atención al miércoles que viene. Tiene la jerarquía de uno de los pocos quicios del año en que el cielo abre una rendija para almas a las que muchos católicos, sin saberlo, dan por perdidas porque ya no hay cuerpo que tocar ni tumba que visitar. Te lo digo con palabras claras. Si tu difunto fue cremado, este miércoles es para él. Lo que el Carmelo Descalzo conserva sobre este punto viene de la tradición oral del propio convento de la Encarnación de Ávila y de los primeros conventos teresianos de las décadas finales del siglo XVI. Las hermanas se transmitían unas a otras lo que Santa Teresa de Jesús había enseñado en los locutorios y en los capítulos de cada casa sobre la fiesta del 24 de junio.
Y dentro de esas enseñanzas, una ocupaba un lugar destacado: cómo aprovechar la natividad del Bautista en favor de los difuntos cuyos cuerpos fueron incinerados. A finales del siglo XVI, recordemos, la cremación entendida como elección personal todavía no existía como hoy. Sí existía la cremación por necesidad, sin embargo. Brotes de peste obligaban a quemar cuerpos enteros para frenar el contagio. Restos de mártires que el poder civil había mandado a la pira para ofender a la Iglesia. Santa Teresa de Ávila, viajando por toda Castilla en sus fundaciones entre los años 1567 y 1582, supo de muchísimos casos así, contados en voz baja por familias rotas que se acercaban a hablarle al locutorio del convento. Lo que ella oyó, lo que ella vio en aquellos años, fue lo que la llevó a fijarse de manera especial en la fiesta del 24 de junio como un día de auxilio espiritual concreto para esas almas. Aquí viene un detalle que merece tu atención completa. En el convento de Toledo, fundado el año 1569, donde Santa Teresa de Jesús pasó algunas de sus temporadas más largas de oración y dirección espiritual, la mañana del 24 de junio tenía un protocolo distinto al resto del año. Las hermanas se levantaban antes del alba, recitaban maitines en el coro con más recogimiento del habitual. Cuando llegaba la hora de prima, antes de que el sacerdote entrara para celebrar la primera misa de la jornada, la priora pronunciaba en voz alta una intención específica: por todas las almas cuyos cuerpos hubieran pasado por el fuego, conocidas o desconocidas, recordadas u olvidadas por sus familias. Era una intención formal, dicha con esas mismas palabras, anotada en el libro de oraciones del coro. La práctica se mantuvo así durante décadas en varios conventos del Carmelo Descalzo, hasta que cambios en los libros litúrgicos de los siglos posteriores fueron diluyéndola. Lo que se perdió de las prácticas comunitarias siguió viviendo en los manuales privados de oración de las hermanas, y desde ahí ha llegado hasta nosotros gracias al trabajo paciente de algunos historiadores carmelitas del siglo XX. Tú estás escuchando esto porque algo dentro de ti ya sospechaba que el 24 de junio era un día distinto. Quizá tu abuela o tu madre rezaban ese día con un fervor especial sin que tú llegaras a saber exactamente por qué. Quizá tú misma, sin haberlo razonado nunca, encendiste alguna vez un cirio el día del Bautista y sentiste un consuelo que no supiste explicar. Esa intuición es real y tiene raíz. Lo que vamos a ver es por qué esta gracia concreta cae sobre almas cremadas. ¿Qué hizo Santa Teresa de Jesús con sus monjas la mañana del 24? ¿Y qué puedes hacer tú este miércoles para abrirle a tu difunto la puerta que el precursor sostiene abierta? Pero antes hay que entender el cimiento doctrinal sobre el que todo esto se apoya. Y ese cimiento está en algo que ocurrió hace 2000 años en una casa de la montaña de Judá, cuando dos mujeres embarazadas se abrazaron y una de ellas todavía no había nacido. Lucas, capítulo 1, versículo 41. Apenas oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo la criatura en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esa frase corta, casi escondida en el relato de la visitación, es el cimiento doctrinal sobre el que se apoya todo lo que estamos diciendo sobre el 24 de junio. Conviene leerla despacio, porque ahí está la respuesta a la pregunta que llevas dentro desde la cremación de tu difunto. ¿Qué le pasó al Bautista en ese momento? Tenía 6 meses de gestación en el vientre de Isabel. Su cuerpo todavía estaba formándose, su cerebro a medio madurar, sus huesos eran cartílago. Y sin embargo, en el instante en que la voz de la Virgen entró por la puerta de aquella casa, ese niño, aún sin nacer, recibió una gracia tan grande que la Iglesia entera la celebra cada 24 de junio como un nacimiento limpio. Quedó santificado antes de tener cuerpo completo. Detente ahí. Lee otra vez esa frase. Quedó santificado antes de tener cuerpo completo. Eso es lo que la doctrina católica enseña sobre el precursor
y es lo que cambia todo para ti. Porque si la gracia de Dios pudo alcanzar al alma de Juan dentro de un cuerpo a medio formar, sin pulmones que respiraran todavía ni lengua que hubiera dicho una sola palabra, entonces la gracia de Dios puede alcanzar también el alma de tu difunto dentro de un cuerpo que ya no existe en forma alguna. Las cenizas que reposan en la urna del salón, ese pequeño puñado gris que pesa menos que un libro, jamás fueron frontera para la gracia. El cuerpo entero, intacto, conservado con todos sus rasgos vivos en tu memoria, tampoco habría sido condición para que la gracia llegara. La gracia precede al cuerpo, lo trasciende y se posa sobre el alma con independencia de lo que de él quede. Esto Santa Teresa de Jesús lo explicaba con palabras propias en el Camino de Perfección, capítulo 22, cuando habla de cómo la oración del Padre Nuestro toca cosas que ningún ojo ve. La gracia, decía la santa abulense, llega a donde el agua del río llega a las raíces de los árboles, sin que nadie vea por dónde pasa. Llega y trabaja sin pedir permiso a la materia. Y eso vale tanto para el alma de quien todavía respira, como para el alma de quien hace años que dejó atrás todo cuerpo. Hay que detenerse en una imagen concreta para que esto entre con verdad. Imagina a una madre que rezaba todas las noches por su hijo difunto. Lo había cremado hace 14 años porque la familia, abrumada por los costes del funeral y por el consejo de un sobrino joven, eligió esa vía sin pensarlo 2 veces. 14 años llevaba esa madre encendiendo una vela frente a la foto del hijo y rezando en voz baja antes de acostarse. 14 años con una duda secreta clavada en el pecho. Una mañana, hablando con un sacerdote anciano, le confesó por fin lo que llevaba sin atreverse a decir desde la cremación. Padre, mi hijo ya no tiene cuerpo. ¿Mi oración llega a algún sitio? El sacerdote la dejó hablar y luego abrió el Evangelio por Lucas capítulo 1 y le leyó despacio el versículo 41. Le dijo: si Juan recibió gracia sin tener cuerpo todavía, tu hijo recibe gracia sin tenerlo ya. La madre lloró todo lo que llevaba 14 años sin llorar, y desde aquella mañana rezó distinto, con menos duda, con la certeza de que cada Ave María suyo llegaba entero. Esa escena tiene fundamento real. Recoge lo que Santa Teresa de Jesús hacía con las madres y las viudas que se acercaban al locutorio con la misma pregunta secreta. Las llevaba a Lucas, capítulo 1. Les hacía repetir el versículo en voz alta y les explicaba que la gracia opera con la misma fuerza sobre cualquier alma, tenga su cuerpo formándose, completo o reducido a polvo. Lo que cuenta es el alma. El cuerpo es ocasión y nada más. Ahora vuelve al 24 de junio. ¿Por qué precisamente ese día? Porque la Iglesia, en su sabiduría litúrgica, marca en el calendario los días en que la gracia particular de cada misterio se hace más accesible. El 24 de junio celebra el momento concreto en que esa gracia del Bautista, esa gracia santificadora antes del cuerpo, se manifestó al mundo por primera vez. La fiesta funciona como ventana abierta, y por esa ventana, la misma gracia que santificó al precursor antes de nacer, se derrama sobre las almas que más se parecen a su situación, las almas separadas de su cuerpo, las almas para quienes el cuerpo ha dejado de ser referencia material. De manera particular, sobre las almas cuyos cuerpos pasaron por el fuego. Ese paralelo lo entendieron muy bien Santa Teresa de Ávila y los maestros carmelitas que la rodeaban. Lo escribieron en cartas privadas, lo enseñaron en los capítulos comunitarios y dejaron testimonio de que las almas cremadas tienen en la Natividad del Bautista una hora especial de auxilio, porque ellas, como Juan en el seno de Isabel, dependen totalmente de una gracia que ya no necesita cuerpo. Hay un detalle más, y es el que cierra esta primera parte de la enseñanza. Si la doctrina vale, entonces conviene preguntarse algo concreto sobre el propio cuerpo del precursor. Porque Juan
que recibió gracia sin tener cuerpo formado, también perdió su cuerpo más adelante en una historia que casi nadie conoce hasta el final. Una historia que cierra el círculo de manera escalofriante y muy consoladora a la vez. Una historia que ocurrió 300 años después de su muerte, en una ciudad de Palestina, por orden de un emperador romano que quiso destruir hasta los huesos del santo. Esa historia, la del cuerpo del Bautista después de muerto, es la que da sentido completo a la gracia que cae sobre las almas cremadas el 24 de junio, el año 362 después de Cristo, Imperio Romano de Oriente. Una ciudad llamada Sebaste, en la antigua provincia de Palestina, hoy en el norte de Cisjordania. En el centro de esa ciudad se levantaba desde hacía siglos una pequeña basílica que custodiaba lo que la tradición cristiana tenía por uno de sus tesoros más preciados: los restos del cuerpo de San Juan Bautista. La cabeza había sido separada del tronco por orden de Herodías muchos años antes, sí, pero los huesos del cuerpo se conservaban en una cripta venerada por peregrinos que llegaban de todos los rincones del imperio. Aquel año, un emperador llamado Juliano subió al trono. La historia lo conoce con el sobrenombre de El Apóstata. Sobrino del gran Constantino, educado entre cristianos en su infancia, había renegado de la fe de su tío para volver al paganismo de los antiguos dioses romanos, y en su programa de restauración pagana ocupó un lugar central la destrucción sistemática de las reliquias cristianas. Lo que Constantino había construido como cimiento del nuevo culto, Juliano quiso desmontarlo pieza por pieza. Llegó la orden a Sebaste en pleno verano del año 362. Soldados imperiales entraron en la basílica, abrieron la cripta, sacaron los huesos del precursor, los apilaron en una pira en la plaza pública y prendieron fuego. La quema duró varias horas según las crónicas que han llegado hasta nosotros, recogidas más tarde por historiadores como Teodoreto de Ciro y Rufino de Aquileia. Cuando el fuego se apagó, los soldados barrieron las cenizas y las dispersaron por la ciudad, una parte al viento, otra al barro de las calles, y lo que quedó arrojado al cauce de un río menor que pasaba cerca. Detente aquí, porque esto cambia por completo el sentido de lo que estamos diciendo. El cuerpo de San Juan Bautista, el cuerpo del santo cuya natividad celebramos cada 24 de junio, fue cremado por orden imperial 300 años después de su martirio. Cremado, reducido a cenizas, y aquellas cenizas dispersadas en manos de soldados que sabían exactamente lo que hacían y por qué. El precursor sufrió en sus propios huesos lo que tu difunto sufrió en los suyos cuando la familia lo entregó al horno crematorio. Esa es la clave que hay que retener antes de seguir oyendo nada más. El santo cuya fiesta se celebra el miércoles que viene sabe en propia carne lo que es perder el cuerpo al fuego. Y sabe lo que es ver las cenizas de uno mismo dispersadas sin sepulcro donde reposar. La Iglesia, que conoce esta historia desde el siglo IV, ha enseñado con discreción durante 1600 años que precisamente por eso el Bautista intercede con poder especial por las almas cuyos cuerpos pasaron por la misma circunstancia. Quien sufrió eso entiende lo que es, y por entenderlo intercede con un peso que ningún otro santo del calendario puede tener cuando se trata de almas cremadas. Algunos historiadores carmelitas del siglo XX recogieron en sus estudios sobre la espiritualidad teresiana una serie de cartas que Santa Teresa de Ávila escribió a su hermano Lorenzo de Cepeda durante el verano del año 1577. Lorenzo había regresado de las Indias 2 años antes y vivía cerca de Ávila, en una casa que la propia Santa Teresa de Jesús le había ayudado a comprar. En esas cartas, escritas en las semanas previas al 24 de junio de aquel año, aparece reflejada con claridad esta tradición sobre el precursor y las almas cremadas. Sin citar literalmente palabras que el archivo no conserva con exactitud, del contenido de aquellas cartas se sabe lo siguiente. Santa Teresa de Jesús contaba a su hermano lo que había aprendido en años de visitar locutorios
y de consolar a familias rotas por cremaciones forzadas. Le explicaba por qué la fiesta del Bautista era una hora distinta para esas almas. Le pedía a Lorenzo que en su casa, esa mañana del 24, encendiera una vela y rezara el rosario, nombrando a todas las personas que la familia recordaba haber perdido al fuego en los brotes de peste de los años anteriores, sobre todo en la peste de 1565, que tanto había golpeado a Ávila y su comarca. Lorenzo cumplió. Lo sabemos porque sus respuestas, también conservadas en parte, hablan de cómo aquella práctica fue transformando algo dentro de él. Decía sentir, en los días posteriores al 24 de junio, una paz nueva al pensar en las personas que había recordado, como si esas almas, antes envueltas en una niebla espiritual difícil de nombrar, hubieran salido a una luz más limpia. Santa Teresa de Jesús, en una carta posterior de aquel mismo verano, le confirmaba a su hermano que esa sensación era real y respondía a un movimiento concreto de la gracia. Ahora vuelve a poner la atención en lo que esto significa para ti. El miércoles 24 de junio del año que corre, el precursor, que conoce el fuego en sus propios huesos, ejerce sobre las almas cremadas una intercesión que ningún otro santo del calendario ejerce. La gracia que se derrama sobre ellas ese día brota de la intercesión particular del que pide. Y quien intercede sabe muy bien lo que pide porque ha pasado por lo mismo. Esa es la diferencia entre una oración tibia hecha cualquier otro día del año y una oración hecha el 24 de junio bajo el manto del Bautista. Si esto es así, y la tradición carmelita lo afirma con todo el peso de 450 años de oración fiel, entonces queda por delante la pregunta concreta: ¿qué hizo Santa Teresa de Jesús con sus monjas exactamente esa mañana del 24 de junio? ¿Qué fue lo que se rezaba en el coro de Toledo cuando el sacerdote entraba a celebrar la primera misa? ¿Qué palabras llevaban las hermanas en la boca antes del ofertorio para que la gracia del Bautista descendiera sobre las almas que ellas iban a nombrar? Antes de que claree el cielo de ese miércoles, levántate. Si trabajas, pide para esa mañana una hora. Si vives sola, pon el despertador antes de las 7 y deja la ropa lista la víspera. Lo que viene en esas 2 primeras horas del 24 de junio es la primera y más importante de las prácticas que Santa Teresa de Jesús dejó para las almas cuyos cuerpos pasaron por el fuego. Y se desaprovecha si llegas tarde. La práctica concreta es la siguiente. Ese día, antes que cualquier otra intención de la jornada, asistirás a la misa más temprana que se celebre en tu parroquia o en la parroquia más cercana a tu casa. Misa de 7, misa de 8, la que sea, pero la primera. La primera misa de la mañana del 24 de junio tiene en la tradición carmelita una densidad espiritual distinta a la de las demás misas del mismo día. Lo sabían las hermanas de Toledo. Lo enseñaba Santa Teresa de Jesús a las novicias. Y queda documentado en las fundaciones, dentro de las disposiciones que la Santa Abulense daba para los días grandes del año litúrgico carmelitano. ¿Por qué la primera misa y no otra? Porque la gracia del Bautista, según la tradición teresiana, comienza a derramarse con plenitud al amanecer del 24 y va perdiendo intensidad a medida que el día avanza. Sigue ahí hasta el ocaso, claro está, pero la primera hora es la hora del precursor en sentido más estricto. La palabra precursor significa el que va delante, el que abre el camino. Y abrir el camino, en el lenguaje espiritual de Santa Teresa de Ávila, quiere decir hacer pasar la gracia primero por donde más se necesita. Las almas que más se identifican con la situación del Bautista, las cremadas, reciben en ese primer paso del día la primera porción del agua que va a correr. Una vez dentro del templo, antes de que comience la misa, busca un banco a media nave, un sitio donde puedas concentrarte sin llamar la atención. Te sientas, te recoges un momento y haces dentro de ti algo concreto. Imagina el nombre de tu difunto cremado escrito en una hoja de papel pequeña, doblada, y entrégala mentalmente al sacerdote
antes de que entre desde la sacristía. Es un gesto interior, nadie lo ve. Lo único que necesitas decir en silencio es esto: Señor, hoy esta misa también va por... y aquí el nombre, solo el nombre, sin apellidos ni explicaciones añadidas. Llegará el momento del ofertorio, ese instante en que el sacerdote levanta el pan y luego el cáliz para presentarlos al Padre. En la mayoría de las parroquias hay un breve silencio antes de que el sacerdote diga: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Esa pausa es tu momento. Es ahí donde Santa Teresa de Jesús enseñaba a las hermanas a depositar la intención concreta por las almas cremadas. Lo que hay que decir en ese silencio cabe en una frase muy breve, mentalmente, sin mover los labios: Dios mío, junto al pan y al vino, recibe también la ceniza de mi difunto, y aquí el nombre. Recíbela como recibiste la oración del precursor antes de nacer. Esa es la fórmula. La frase que las hermanas de Toledo decían a media voz en el coro mientras el celebrante elevaba la patena. Está recogida en los manuales de oración del convento de San José de Toledo, conservados en archivo carmelita, y se sabe que Santa Teresa de Jesús la depuró ella misma a lo largo de varios veranos consecutivos. Detente, porque aquí hay un detalle que conviene fijar bien. Imagina la escena que sigue. Estás sentada a media nave, en una parroquia de tu barrio. El sacerdote eleva la patena con el pan y la pequeña hostia blanca queda quieta un instante a la altura de su frente. En ese segundo de silencio, tú dices dentro de ti las palabras de Santa Teresa de Jesús. Pronuncias el nombre de tu hijo cremado, o de tu marido, o de quien sea por quien rezas hoy. Y al hacerlo, sucede algo que las hermanas de Toledo describían siempre con la misma palabra: una claridad, un poco más de luz dentro del pecho, como si alguien encendiera muy levemente algo en una habitación que llevaba años a oscuras. Esa claridad es la señal. La gracia que el Bautista intercede por esa alma ese día está pasando por encima de la patena y entrando a la vez en el corazón de quien la nombra. Algunas veces se siente con menos fuerza o tarda hasta la comunión en hacerse notar, pero ocurre cada 24 de junio para quienes acuden con la disposición debida. Después del ofertorio viene la consagración, pero ese paso pertenece al segundo movimiento de la oración. Para esta primera práctica, basta con haber depositado la intención en el silencio del ofertorio. Eso es lo que Santa Teresa de Ávila quería que sus monjas hicieran sin falta el 24 de junio, lo que Lorenzo de Cepeda cumplió en su casa de Ávila aquel verano de 1577, y lo que tú vas a hacer este miércoles que viene. Antes de cerrar este momento conviene anticipar algo. La primera práctica, la del ofertorio, es la puerta. Las dos que vienen después, una en la consagración y otra ante el lugar donde reposan las cenizas, completan lo que la puerta abre. Sin la puerta, las otras dos pierden mucho de su fuerza. Por eso esta primera es la que ningún año conviene saltarse, ni siquiera cuando alguien de la familia ha hecho otros planes para esa mañana. Hay un segundo movimiento, distinto del primero y todavía más íntimo, en el que Santa Teresa de Jesús enseñaba a hacer algo concreto con la ceniza misma de los difuntos en el momento en que el sacerdote eleva el cáliz. Y ese movimiento te conviene escucharlo entero antes de levantarte de la silla. Suena la campanilla. El sacerdote se ha lavado las manos y ahora se inclina sobre el altar. Estás todavía en tu sitio a media nave, con el nombre de tu difunto cremado fresco en la memoria desde el ofertorio. Llega el segundo movimiento de la oración del 24. Santa Teresa de Jesús dejó escrito en Las Moradas, capítulo 4 de las Sextas, algo que conviene oír. Dice que cuando un alma ofrece a sus difuntos en la elevación del Santísimo Sacramento, durante una misa de fiesta grande, recibe a cambio una luz interior breve y casi imperceptible. Dura apenas un segundo y le informa del estado real del alma por la que ha rezado. Más que una visión,
lo que llega es algo sencillo, una certeza interior, una paz nueva, o a veces una urgencia clara que dice todavía falta, sigue rezando. Esa luz, según Santa Teresa de Ávila, solo se enciende de manera plena en las 5 fiestas mayores del año que la Santa Abulense distinguía: la Natividad del Señor, la Natividad de la Virgen, la Natividad del Bautista, el Día de la Resurrección y el Día de Pentecostés. De esas 5, el 24 de junio es la fiesta destinada al auxilio de las almas cremadas. Llega la consagración. El sacerdote toma el pan y pronuncia las palabras que cambian la sustancia. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Eleva la sagrada hostia. La campanilla suena. El silencio del templo se hace denso, como el aire pesado antes de una tormenta de verano. En ese instante exacto, mientras la hostia está elevada y antes de que el sacerdote la deposite, tú vas a decir mentalmente la segunda fórmula de Santa Teresa de Jesús. Es una frase corta, distinta de la del ofertorio, y va dirigida al Bautista. Las palabras son estas: San Juan Bautista, tú que perdiste tu cuerpo al fuego, intercede para que la gracia de este pan consagrado llegue al alma de... Y aquí el nombre del difunto. Amén. Esa fórmula es la que las hermanas de Toledo pronunciaban en el coro durante la elevación de la hostia el 24 de junio. Está recogida, igual que la del ofertorio, en los manuales privados de oración del convento de San José de Toledo. Cuando el sacerdote eleva el cáliz unos segundos después, tras pronunciar las palabras «Este es el cáliz de mi sangre», repites la misma fórmula con una pequeña variante. San Juan Bautista, tú que perdiste tu cuerpo al fuego, intercede para que la gracia de esta sangre consagrada llegue al alma de... Y aquí el nombre del difunto. Amén. 2 elevaciones, 2 fórmulas casi idénticas, una para el pan y otra para el vino. Ahí cabe el segundo movimiento entero de la oración del día. Aquí conviene detenerse en lo que ocurre dentro del alma cremada en ese instante. Santa Teresa de Jesús, en El Camino de Perfección, capítulo 30, habla de cómo el Padre Nuestro pronunciado por los muertos durante la consagración tiene una fuerza que muy pocos imaginan. La elevación, dice, es como un puente de luz que une el altar con cualquier alma nombrada por la oración fiel. La gracia baja por ese puente, y en el caso particular de las almas cremadas, la gracia que baja el 24 de junio lleva la firma del precursor. Imagina lo que sucede. Tu padre fue cremado hace 10 años. Sus cenizas reposan en un columbario que rara vez visitas porque queda lejos de la ciudad. Esa alma, en su lugar de purificación, lleva años recibiendo oraciones tuyas dispersas. Algunas avemarías sueltas, alguna misa en el aniversario, poca cosa más. Todo eso ha estado llegando, pero llega como goteo lento a una sed muy grande. El 24 de junio, durante la elevación de la hostia, sucede otra cosa. La fórmula que pronuncias en silencio convierte ese goteo en chorro abierto. La gracia que en cualquier otro día caería gota a gota, cae ahora como agua de un cántaro vuelto del revés. En esa caída, dice Santa Teresa de Jesús, las almas cremadas reciben en pocos segundos lo que en muchos meses de oración común recibirían apenas. Una sola misa bien rezada el 24 pesa muchísimo más que las rezadas por estas mismas almas en cualquier otro momento del año. Esto Santa Teresa de Jesús lo aprendió, según el testimonio de sus hermanas, durante una experiencia interior en los años de fundación de los primeros conventos teresianos. Una luz pequeña y muy clara, en la que entendió la diferencia entre la oración común y la oración hecha el 24 durante la consagración. Desde entonces, ninguna fundación dejó de celebrar la fiesta con ese protocolo concreto. Vuelve mentalmente a la escena. Estás sentada en tu banco. Acabas de pronunciar la segunda fórmula sobre el cáliz consagrado. El sacerdote lo deposita y se inclina en silencio. La campanilla suena la última vez y dentro de ti
Si la disposición es la debida, comienza a hacerse algo que las hermanas describían con palabras parecidas a las que ya oíste antes. Una claridad nueva, un poco más de paz. A veces una imagen breve del rostro del difunto sonriendo, a veces silencio limpio. Ese momento, brevísimo, es el corazón del 24 de junio. Es lo que Santa Teresa de Ávila enseñaba a no perder por nada. Por eso hay que ir a misa temprano, encontrar buen sitio, recogerse antes del ofertorio y guardar dentro de ti las 2 fórmulas para pronunciarlas en su momento exacto. Pero todavía queda algo, porque la segunda práctica termina con la comunión. Después de comulgar, te quedas un rato en el banco, recogida, y vuelves a casa o al trabajo. La mañana sigue su curso. Y a media tarde o al final del día, antes de que se ponga el sol, te queda por hacer una tercera cosa. Esa tercera cosa, la única de las 3 que se hace fuera del templo, cierra el círculo entero del 24. Cae la tarde del 24. Acabas de salir de misa hace unas horas. Has comido en casa, has descansado un rato y se acerca el momento de hacer la tercera cosa. Mira el reloj. Conviene que el sol todavía no se haya puesto, pero que la luz del cielo ya empiece a teñirse de cobre. Esa es la hora en que las hermanas de Toledo salían al pequeño cementerio del convento para rezar ante los restos de las monjas muertas en los meses anteriores. Esa es la hora que Santa Teresa de Jesús señalaba como propia para el tercer movimiento de la oración. Si las cenizas de tu difunto reposan en un columbario lejano, coge las llaves del coche y conduce hasta allí. Si están en un cementerio cercano, te basta con el bolso. Y si las tienes en una urna en tu propia casa, ve a esa habitación y siéntate frente a la urna en una silla colocada enfrente. Cualquier configuración vale. Lo que importa es que estés a solas con las cenizas, a esa hora del 24. Una vez allí, lo primero es saludar. Sí, has leído bien. Saludar. Lo que Santa Teresa de Jesús pedía a las hermanas al llegar al lugar de descanso de las monjas difuntas empezaba por un saludo antes que por ninguna oración. Saludar primero, como quien entra en una casa donde vive alguien querido. Las palabras del saludo, según los archivos del Carmelo, eran sencillas. Hermana mía, vengo a verte hoy porque es la Natividad del Bautista y vengo a traerte de su parte una cosa. Adapta esas palabras según quién sea el difunto. La estructura del saludo se mantiene siempre igual. Vengo a verte hoy porque es la Natividad del Bautista y vengo a traerte de su parte una cosa. Ese saludo abre la puerta de la presencia. Sin él, lo que viene después se queda en la superficie del gesto. Después del saludo, viene el contacto físico. Acércate todavía más al lugar donde reposan las cenizas. La forma del gesto dependerá del sitio. La palma abierta sobre la placa de mármol de un columbario, las 2 manos posadas con suavidad sobre la tapa de una urna en casa, o la frente apoyada sobre una lápida si el cuerpo permite arrodillarse. Ese contacto físico, dice Santa Teresa de Jesús en una de las cartas a sus prioras conservadas en el archivo de las descalzas, es lo que permite que la oración entre con peso completo. La mano transmite la intención del corazón. La frente apoyada en la piedra une el cuerpo del que reza con el cuerpo del que ya no tiene cuerpo. Esa unión brevísima permite que la gracia del Bautista, que ha bajado durante toda la misa, termine de posarse en el sitio exacto. Una vez tu mano o tu frente está en contacto con el lugar de las cenizas, recita en voz baja la tercera fórmula. Es la más larga de las 3 y la única que se dice fuera del templo. Las palabras son estas, y conviene escucharlas bien para apuntarlas mañana en un papel y llevarlas el miércoles. San Juan Bautista, tú que conoces el fuego en tus propios huesos, te traigo el alma de mi difunto que también pasó por el fuego. Lo que pediste por ti cuando dispersaron tus cenizas, pídelo ahora por él. Por la gracia que recibiste antes de nacer y por la que recibiste después de muerto, intercede para que esta alma vea pronto la luz que tú contemplas
desde el primer día de tu vida. Amén. Esa es la fórmula completa. Larga, lo sé, pero está pensada para decirla despacio, palabra por palabra, con la mano o la frente en contacto con el lugar de las cenizas. La fórmula entera tarda apenas 1 minuto en pronunciarse, y ese minuto, según Santa Teresa de Jesús, vale por horas enteras de oración en otros momentos del año. Aquí viene el pico emocional del día y de toda esta enseñanza. Imagina a una mujer que entra al columbario una tarde del 24. Lleva en la mano un papel doblado con la oración apuntada. Su padre fue cremado hace 18 años. Llega hasta el nicho 42. Saluda en voz baja. Apoya la palma de la mano sobre la placa de mármol que tiene grabado el nombre de su padre. Y empieza a recitar la fórmula del precursor. Mientras avanza en las palabras, algo pasa dentro de ella. La palma se calienta ligeramente, como si tuviera fiebre baja. Los ojos se le humedecen sin que ella sepa por qué. Al llegar a Amén, siente algo que en 18 años de rezar por su padre jamás había sentido. La certeza de que Él la oye. La certeza concreta, ni emocional ni imaginada, de que su padre en el sitio donde está ha levantado la mirada y la ha mirado a ella. Esa mujer se queda unos minutos sin decir nada, con la mano sobre la placa. Llora un poco, sin sollozos. Cuando se levanta, sabe que algo ha cambiado para siempre con su padre difunto. Sabe que la gracia del Bautista ha pasado. Sabe que el 24, a partir de este año, será el día más importante del calendario para ella y para él juntos. La escena de esa mujer tiene base real. Recoge lo que muchas personas han descrito a sus directores espirituales en los días posteriores a haber hecho las 3 prácticas del 24. Está documentado en cartas familiares y en los cuadernos donde las hermanas anotaban lo que les contaban las viudas y las madres después de los retiros. Ahora bien, esa certeza limpia que sentirás si todo va como debe ir, es siempre la única señal de que la gracia llegó. Algunas personas no sienten nada en el momento. Algunas vuelven a casa con la duda de si todo lo hicieron bien. Para ellas, sobre todo, Santa Teresa de Jesús dejó descritas otras señales que aparecen en los días siguientes. Te despiertas el 25 de junio. La fiesta del Bautista quedó atrás pocas horas antes. El cuerpo cansado de la jornada, las 3 prácticas hechas, el rosario dicho antes de dormir. Y ahora abres los ojos a la luz de un día normal de finales de junio. Hay trabajo, hay nietos, hay la lista de la compra. Pero algo dentro de ti está distinto, una claridad nueva, todavía sin nombre. Y la pregunta que se te aparece sin querer es la misma que se hacían las hermanas después de cada 24. ¿Llegó la gracia hasta el alma de mi difunto? Santa Teresa de Jesús, en los manuales del Carmelo, dejó descritas con precisión las señales que aparecen en los días posteriores al 24 para confirmar que la gracia se posó. Son señales pequeñas, casi siempre se reconocen solo si uno las espera, pero ocurren con regularidad suficiente en testimonios de 4 siglos, como para que el Carmelo descalzo las haya considerado criterio fiable de discernimiento. La primera señal es la del sueño. En los 7 días que siguen al 24, lo más común es que aparezca un sueño concreto. Tu difunto está ahí, en el sueño, en una situación de paz. Casi nunca habla, casi nunca hace nada extraordinario. Solo está ahí, en silencio, con una expresión serena que tú reconoces como suya, pero que llevaba años sin aparecer en tu memoria. A veces sonríe, otras se limita a mirarte o hace un gesto pequeño con la mano. Santa Teresa de Jesús ponía mucha importancia en ese tipo de sueño. Lo distinguía con cuidado de los sueños comunes de duelo. Los sueños comunes vienen con angustia o con confusión. El sueño del 25 al 30 de junio viene con paz limpia. Es la primera prueba de que la gracia llegó. La segunda señal es la del olor. Santa Teresa de Ávila
documentó en varias cartas privadas un fenómeno que las hermanas de Toledo experimentaron tras hacer las 3 prácticas del 24. En los días siguientes, una de las hermanas que había rezado por una difunta concreta empezaba a percibir, en momentos inesperados, un olor sutil de azucenas. Solo ella lo olía. Las hermanas que estaban a su lado no lo notaban. El olor aparecía durante segundos en sitios distintos del convento y desaparecía sin dejar rastro material. La tercera señal aparece con menor frecuencia que las 2 primeras, pero tiene fuerza propia cuando ocurre. Es la del cirio. Santa Teresa de Jesús pedía que, en los 9 días siguientes al 24, las hermanas encendieran un cirio cada noche durante completas y lo dejaran arder hasta consumirse. Si ese cirio se apagaba antes de tiempo, sin causa visible y antes de derretirse del todo la cera, era señal de que el alma había sido liberada de la última atadura. La cuarta señal, la más íntima de todas, es la que Santa Teresa de Jesús llamaba la claridad. Te despiertas una mañana del intervalo entre el 25 de junio y el 1 de julio. Abres los ojos y antes de poner los pies en el suelo, sientes una limpieza interior que no estaba ayer, como si alguien hubiera barrido durante la noche un cuarto que llevabas años sin barrer. Esa claridad puede durar 10 minutos o todo el día, pero la persona que la ha vivido una vez la reconoce sin error. Aquí conviene contar lo que ocurrió en el convento de Toledo el verano del año 1578. Una de las hermanas más jóvenes había perdido a su padre el invierno anterior. El padre había muerto en un incendio en la zona rural cerca de Toledo. El cuerpo quedó carbonizado. La familia había enterrado los restos cremados sin ceremonia en la parroquia del pueblo. Llegó el 24 de junio de 1578. La hermana asistió a la primera misa con las 2 fórmulas en la boca. A media tarde fue al cementerio del convento, se arrodilló ante el lugar donde se rezaba por los difuntos sin sepultura digna y pronunció la tercera fórmula con la mano sobre la piedra. Esa misma noche tuvo un sueño. Vio a su padre vestido de blanco, sin las cicatrices del incendio. Su padre la miró, sonrió y desapareció. Despertó con la cara mojada de lágrimas que no había llorado mientras dormía. A los 3 días, durante vísperas, percibió en su celda un olor breve de azucenas. Solo ella lo olió. A los 5 días, en la oración nocturna, el cirio se apagó solo cuando ella pronunciaba el nombre de su padre. Y al 7º día, antes del alba, sintió en el pecho aquella claridad que Santa Teresa de Jesús describía en los manuales. 4 señales en 7 días. Sueño limpio, olor de azucenas, cirio apagado y claridad al despertar. La hermana fue a hablar con la priora, que era Santa Teresa de Jesús durante aquella temporada en Toledo. Y la santa abulense, después de oír el relato, le dijo: «Tu padre está en la luz». Ese episodio, conservado en la tradición oral del convento de Toledo y luego recogido por varios manuales carmelitas, es uno de los testimonios fundadores de toda la enseñanza sobre la Natividad del Bautista y las almas cremadas. Desde el verano de 1578 hasta hoy, hermanas y laicos por igual han documentado experiencias muy parecidas en los días siguientes al 24. Tú vas a vivir tu propia versión de esto el próximo miércoles. Quizá las 4 señales completas. O solo una o ninguna en este primer año y 2 o 3 en el próximo. Las señales aparecen siempre. La velocidad y la forma dependen del estado del alma y de la fidelidad con que vayas cumpliendo cada 24 la promesa que estás haciendo este miércoles. Porque sí, lo que vas a hacer el 24 del año en curso no termina ese día. Empieza algo. Y ese algo se vive cada año, en la misma fecha, durante el resto de tu vida. Adelanta mentalmente el calendario 12 meses. Es otra vez 24 de junio. Estás en tu cocina, sirviéndote un café temprano, con la luz de un nuevo verano entrando por la ventana. Y de pronto
te das cuenta. Ha pasado un año entero desde aquella primera vez en que rezaste por tu difunto cremado, siguiendo las 3 prácticas de Santa Teresa de Jesús. Otra vez ha llegado la Natividad del Bautista. Ese momento de reconocimiento, esa pequeña sorpresa al darte cuenta de que ha vuelto la fecha, es el corazón del último punto que conviene fijar antes de cerrar esta enseñanza. La oración del 24 de junio no se hace una sola vez, se hace cada año, y cada año la gracia que cae es nueva. Eso lo escribió Santa Teresa de Jesús en uno de los capítulos más sobrios del libro de la vida. Dios, decía la santa abulense, es fiel con los difuntos como solo lo es una madre con sus hijos. Los recuerda cada día, los acompaña a lo largo de todo el tiempo que dure su purificación, a través de la oración de los que se quedaron aquí. Esa fidelidad de Dios tiene un calendario propio. El calendario litúrgico de la Iglesia, con sus fiestas mayores y sus tiempos fuertes, es el cauce por donde la gracia entra en el mundo de manera ordenada. El 24 de junio, dentro de ese cauce, es la fecha asignada al auxilio particular de las almas cremadas. Esa fecha vuelve cada año. La puerta del precursor se abre en cada 24, y si tú estás ahí con las 3 prácticas, una porción nueva de luz desciende sobre el alma de tu difunto. ¿Qué quiere decir porción nueva de luz? Santa Teresa de Jesús lo explicaba con una imagen sencilla. Cuando un alma entra en el purgatorio, está como en una habitación oscura. Hay luz, sí, pero la luz le llega tamizada por las paredes que su propia vida construyó. Esas paredes se desmoronan poco a poco a lo largo de la purificación. Cada oración fiel, ya sea misa o Ave María dicha por esa alma desde la tierra, hace caer un trozo de pared. El 24 de junio, en el caso particular de las almas cremadas, hace caer una sección entera de la habitación, y la luz que entra a través de esa sección entera es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba porción nueva. Sin ser todavía la luz plena del cielo, porque el alma sigue en el purgatorio, lo que entra es luz reflejada del cielo. Es como un golpe de aire fresco que entra por una ventana que ha estado cerrada demasiado tiempo. Cada 24 de junio, otra sección entera de la habitación cae. Y cuando, después de varios años seguidos de oración fiel, todas las paredes han caído, el alma está en condiciones de entrar al cielo. La luz reflejada se convierte entonces en luz plena. La oración de los vivos ya no se necesita. El alma ha llegado. Ahora piensa concretamente en tu caso. Si tu difunto fue cremado hace pocos años y este 24 de junio empiezas la práctica fielmente, quizá necesites 5, 10, 15 años de 24 consecutivos para que todas las paredes de su habitación interior se caigan. La cifra exacta depende del tiempo que lleve en el purgatorio y de cuánta otra gente rece por esa alma con regularidad. Pero el cómputo lo lleva Dios y tu trabajo es solo ser fiel cada año. Hay un dato que conviene retener bien antes de cerrar. Sea cual sea el número de años que necesites, esa alma sabe que estás rezando por ella cada 24 de junio. Y entre 24 y 24, en los 12 meses que separan una fiesta de la siguiente, esa alma sostiene su esperanza con la certeza de que volverás. Tu fidelidad anual le permite atravesar los meses intermedios sin desfallecer. Eso es el latido anual del que hablábamos antes. Un latido que une al vivo con el difunto en una rítmica de 12 meses. Tú rezas el 24 y el alma recibe la gracia. Espera 12 meses. Vuelves a rezar el siguiente 24 y el alma recibe otra porción. Y así, año tras año, hasta que la habitación entera ha caído y el alma entra al cielo. El último detalle, antes de pasar a lo que viene. Y cuando el alma de tu difunto haya entrado al cielo, ¿para qué seguir rezando el 24 entonces? Santa Teresa de Jesús también dejó respuesta a esa pregunta. Una vez tu difunto está en el cielo,
la oración que hagas por él cada 24 de junio ya no le añade gracia personal, porque ya no la necesita. Pero la oración fiel sigue subiendo. Desde el cielo, ese difunto ya glorificado intercede por las almas cremadas de otros que están todavía en el purgatorio. Tu oración del 24, hecha por alguien que ya está en la luz, se convierte en su luz para terceros, de manera que el latido nunca se rompe. Empieza por tu difunto cremado y continúa por él durante los años que haga falta. Cuando él entre al cielo, sigue fluyendo a través de él hacia almas que tú no conoces, pero que él, desde donde está, conoce y ama. Eso es todo lo que hay que entender sobre la Natividad del Bautista del 24 de junio y las almas cremadas. La doctrina sembrada en la Visitación, la historia de las cenizas del precursor en Sebaste, las 3 prácticas concretas que harás este miércoles, las 4 señales en los días siguientes y la promesa de fidelidad anual a lo largo del resto de tu vida. Falta ya muy poco para el miércoles que viene, y antes de cerrar esta enseñanza del todo, queda todavía algo que conviene escuchar despacio, con el corazón abierto. Toda enseñanza espiritual seria necesita un cierre propio que la convierta en oración concreta para los días que vienen. Eso es lo que llega ahora. Acaba de pasar por delante de ti algo que llevabas tiempo esperando sin saber que lo esperabas. La explicación entera, ordenada de principio a fin, sobre por qué tu difunto cremado no quedó fuera del alcance de tu oración cuando la familia entregó su cuerpo al horno. Una explicación que descansa sobre 450 años de tradición carmelita y sobre la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Te llevas a casa una fecha marcada en el calendario. Te llevas también 3 prácticas anotadas en la memoria, listas para apuntar mañana en un papel que doblarás dentro de tu libro de oraciones. Sales sabiendo que el santo cuya fiesta cae el próximo miércoles vivió en propia carne la cremación y que por eso intercede con una fuerza única por las almas cuyos cuerpos pasaron por el fuego. Y entiendes ya la promesa larga. Lo que vas a hacer este 24 de junio se repetirá cada año en la misma fecha durante el resto de tu vida, hasta que tu difunto entre en la luz plena del cielo. Quedarte hasta aquí, hasta este momento exacto, fue la decisión más importante que has tomado hoy por el alma de quien rezas. Tu difunto, allí donde está, ya sabe lo que viene. La espera de 12 meses hasta el próximo 24 le será más liviana porque tú entendiste lo que tenías que entender. Y porque vas a estar ahí el miércoles que viene con las palabras del precursor en la boca y la gracia del cielo cayendo sobre las 2 cabezas a la vez. Antes de despedirme tengo que abrirte una puerta más, porque sería injusto dejarte aquí, con todo lo del 24 de junio ya en su sitio, sin contarte una cosa que muchas personas que han hecho las 3 prácticas del Bautista descubren después por su cuenta. Y la descubren casi siempre tarde. Una vez una mujer me escribió un correo de 3 líneas. Decía así: yo recé el 24 de junio del año pasado por mi marido cremado. Recé bien. Hice todo lo que la santa abulense dejó dicho. Sentí las 4 señales en los días siguientes. Pero, ¿por qué siento ahora, casi un año después, que algo en la relación con mi marido difunto se quedó a medias? Hay algo más que tengo que hacer y nadie me ha dicho. Esa pregunta de aquella mujer es la pregunta que muchos católicos devotos llevan dentro, sin saber a quién hacérsela. Porque sí, hay algo más. Algo que Santa Teresa de Jesús también dejó por escrito. Algo que pertenece al mismo tejido que la oración del 24 de junio, pero que opera en una hora distinta del año litúrgico y en un terreno mucho más íntimo, mucho más doméstico, mucho más cercano a tu vida diaria de viuda, de madre, de hija que reza cada noche antes de dormir. Te lo digo con palabras claras. Hay errores que cometen los católicos devotos cuando rezan por sus difuntos durante el año entero. Errores específicos, pequeños en apariencia, que ellos no saben que están cometiendo y que bloquean, parcial o totalmente, la gracia que después cae sobre el alma del difunto el 24 de junio.
de manera que tú puedes hacer las 3 prácticas perfectamente este miércoles, sentir las 4 señales en los días siguientes y volver a hacerlas el año que viene con la misma fidelidad, y aún así estar fallando en algo que sucede entre 24 y 24, en los 12 meses intermedios, sin darte cuenta. ¿Y qué errores son esos? La Santa Abulense los enumeró con precisión en uno de sus capítulos del Camino de Perfección y en cartas privadas que después se incorporaron a la doctrina común carmelita. Son errores muy concretos, cosas que probablemente tú haces en casa sin sospechar nada, cosas que tu madre hacía, cosas que tu abuela transmitió como buenas prácticas espirituales cuando en realidad debilitaban la oración por los difuntos, costumbres heredadas que parecen piadosas y que sin embargo restan fuerza a cada Ave María que pronuncias por tu difunto. Saberlos antes del próximo 24 de junio cambia mucho, porque te permite limpiar el terreno antes de la fiesta y llegar el miércoles libre de las cargas que muy probablemente arrastras desde hace años. Saberlos hace que la gracia que el precursor derrama esa mañana caiga sobre tierra firme en vez de escaparse por las grietas que esos errores fueron abriendo a lo largo de toda una vida. Y por eso, antes de bajar la voz para despedirte del todo, te dejo abierta esa puerta. Si decides quedarte un poco más en este momento de paz, encontrarás justo eso, los errores concretos que Santa Teresa de Jesús documentó como bloqueadores de la oración por los difuntos. Cuestiones serias, prácticas, con nombre y apellido. Cada uno de esos errores, si lo corriges en tu casa esta semana, hace que tu 24 de junio del miércoles sea un día completamente distinto al que hubieras tenido sin haberlos conocido. Y entre 24 y 24, esos errores corregidos cambiarán también la manera en que rezas por tu difunto los días normales del año, los aniversarios, las navidades, los días en que de pronto te acuerdas de él al ver una foto vieja dentro de un cajón que llevabas tiempo sin abrir, o al pasar por delante de la iglesia donde se celebró su funeral, o al oír en la radio una canción que él tarareaba. Las herramientas que Santa Teresa de Ávila dejó escritas forman un tejido entero. Lo que aprenderás sobre los errores concretos cierra ese tejido por el otro lado y te permite vivir el resto del año con la certeza de que cada Ave María que dices por tu difunto está llegando entera al sitio donde tiene que llegar. Y eso, al cabo de los años, transforma el destino de esa alma y con él el tono interior de tu propia vida espiritual de cada día. Quédate entonces, si te queda un minuto más en el corazón para escuchar. Lo que escucharás cabe en muy pocos minutos. Pero esos minutos, igual que los del 24 de junio, valen por meses de oración a tientas. Antes de dejarte ir, te abrazo en silencio y te dejo con unas palabras de la Santa Abulense que ella ponía al final de muchas de sus cartas a las hermanas. Dios os bendiga, escribía siempre, y os tenga de su mano. Yo te digo lo mismo esta tarde. Que el Señor te bendiga generosamente este miércoles que viene. Que San Juan Bautista, el que conoció el fuego en sus propios huesos, abra la puerta para el alma de tu difunto cuando tú entres en el templo a la primera hora. Que la Virgen, que llevó la gracia a la casa de Isabel hace 2000 años, lleve la gracia a la tuya este 24 de junio, y que Santa Teresa de Jesús, desde donde está, te acompañe a la misa de la mañana como acompañaba ella misma a las hermanas de Toledo cada 24. Hasta pronto. Que vayas en paz hoy mismo. Y que tu difunto cremado, allí donde reposa esta noche, sepa que tú vas a estar ahí el miércoles,